Hola a todos. Bueno, pues comenzamos con la parte del curso que se conoce como cálculo integral. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues ustedes saben que nosotros conocemos áreas de figuras, por ejemplo, como el cuadrado. Si nosotros tenemos un cuadrado y, y sabemos que pues todos los lados son iguales, ¿no? Entonces el área de este cuadrado es lado por lado, lo que sería lado al cuadrado. Si tuviéramos un rectángulo, tenemos una base y tenemos una altura. Y entonces el área es igual a la base por la altura. Sin embargo, a veces no tenemos unas figuras tan bonitas. Y entonces es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y si no tenemos una figura tan bonita, entonces qué le hacemos? Bueno, pues vamos a pensar. Antiguamente, digamos, los cazadores, este, iban, cazaban a sus presas, o a lo mejor tenían ganado, y le quitaban la piel, le encurtían y le iban a vender. Ajá. O le iban a vender sin encurtir. Entonces digamos que pues la piel era algo así. Ajá, aquí tenemos ahí las patas. Vamos a pensar que era más o menos así la piel. Entonces lo que hacía el personaje de la tienda, que compraba este tipo de pieles, para poder manufacturar con ellas, es que tenía unos cuadritos. Uh-huh. Y entonces dependiendo, iba poniendo esos cuadritos y dependiendo de cuántos cuadritos le cupieran a esta piel, por cada cuadrito le iban a dar a la persona una cierta cantidad. Por supuesto, pues hay, o sea, no quiere decir que la piel, pues tenga la misma área que la suma de esos cuadritos, pero es aproximadamente. Por supuesto, si el comerciante pues es un poco tramposo, va a elegir estos cuadros grandes. Ajá. De esa manera pues va a haber cuadros que no se van a acoplar perfectamente al tamaño de la piel, y entonces pues la persona pues le va a pagar una menor cantidad al cazador o a quien le está vendiendo las pieles. Bueno, entonces esa es básicamente la idea. Digamos que nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro plano cartesiano. Y aquí tenemos un punto que le llamamos A y un punto que le llamamos B. Y nosotros tenemos una gráfica, la gráfica de una función. Y entonces nosotros sabemos que aquí, si nosotros trazamos una línea vertical y aquí trazamos otra línea vertical, nosotros aquí tenemos cierta área que se le conoce como área bajo la curva. Y entonces, bueno, pues esta ya no es una figura pues exactamente bonita como lo que sería un rectángulo, un cuadrado. Y entonces el propósito es ¿y cómo sacamos esa área? Por supuesto, en este caso el área está determinada por esta función. Ajá. La función f de x. Recuerden que si nosotros tenemos aquí un punto, al que llamamos x, para saber a qué altura se encuentra este punto que está justamente arriba de él,
pues simplemente introducimos la x a la función y esa resulta ser la altura, ¿ok? Y entonces lo que algunas personas piensan, bueno, pues lo que podemos hacer es, ¿sabes qué? Pues agárrate la altura mínima aquí y traza este cuadrado. Ajá. Y entonces, bueno, la base de este cuadrado mide x menos a. Mientras que la altura va a medir f de a. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces, este otro lado va a medir b menos x. Ajá. Y mientras que la altura, así vamos a elegir un rectángulo, va a medir f de x. Por consiguiente, el área aproximadamente es la suma de esos dos rectángulos. Entonces, el área de esos dos rectángulos, bueno, del primero sería base, que es x menos a, por la altura, que es f de a. Entonces es f de a por x menos a. Y le sumamos el área del segundo rectángulo, que sería f de x por b menos x. Y bueno, esta es básicamente la idea. Y entonces es una buena aproximación. Por supuesto, si estos rectángulos fueran mucho más pequeños, pues entonces la aproximación sería mucho mejor. Por supuesto, este f de a no tiene por qué ser el punto inicial, podría ser cualquier punto intermedio. Y entonces lo que se les ocurrió fue, bueno, ¿saben qué? Vamos a trazar otra vez nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, y entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una cantidad infinita de intervalos. Ajá. Entonces aquí vamos a definir lo que sería una sucesión. A este le vamos a llamar x1, x2, y vamos a trazar una infinidad de rectangulitos. No tienen por qué ser del mismo tamaño. Aquí le ponemos un x3. Y así sucesivamente, ¿ok? De tal manera que esto al hacer toda la suma hasta b, se convierte en la suma, o sea, si vamos a denotar así la suma por medio de esta sigma, es una notación que pues usualmente no manejan, pero esta sigma significa que vamos a sumar todos esos intervalitos, todos los intervalitos de la forma xy menos el anterior, ¿verdad? Entonces cada uno de estos es uno de estos intervalos, es la base. Y la altura es justamente un punto que se encuentre justamente en ese intervalo, claro, metido dentro de la función, lo cual nos da la altura del rectángulo. Vamos a poner un asterisco allí. Y entonces
A este intervalo se le conoce como delta de xy. Y eso es lo que nos va a dar justamente el área total cuando hacemos que la distancia entre los intervalos sea muy pequeñita. Ajá. Eso se denota de la siguiente manera. Cuando la longitud del intervalo más grande tiende a ser cero. Pero resulta de que ellos encontraron que, que el realizar toda esta suma es exactamente lo mismo que realizar la integral, o que ahorita diré que es, de la función con respecto a la variable x desde el intervalo a, desde el punto a hasta el punto b, y esta integral resulta ser la suma de todos esos rectangulitos que están entre a y b. Bueno, el hecho es de que, por ejemplo, si la curva está abajo del eje x, entonces se van a tomar esos valores como negativos, y entonces el área que esté arriba del eje x va a ser considerada como positiva, mientras que el área que está abajo del eje x va a ser considerada como negativa. Y entonces, bueno, se hace la resta y es el resultado de la integral. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se pida el área entre la curva y lo que es el eje x, para que se tome en cuenta esa interpretación. Ajá, de que si la gráfica está arriba, el resultado nos va a dar positivo, mientras que si la gráfica está por abajo, el resultado nos va a dar negativo. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a integrar? Resulta que la integral es la antiderivada. Es decir, la integral es el opuesto a la derivada. Entonces, primeramente vamos a ver cómo vamos a encontrar los opuestos a las derivadas. Entonces, algunas de las propiedades que tiene la integral es que, por ejemplo, si ustedes tienen vamos a poner aquí propiedades. Si ustedes tienen la integral, vamos a omitir justamente los intervalos. Ajá, y ahorita nos vamos a enfocar en sacar la integral de las funciones y después metemos los intervalos. Entonces, si ustedes tienen dos funciones que se están sumando, las dos integrables, es decir, se les puede sacar la integral, eso es igual a la integral de la primera más la integral de la segunda. Por ejemplo, si ustedes tienen una constante que multiplica a una función integrable, eso es lo mismo que sacar la constante de la integral. ¿Qué quiere decir sacar la constante? Significa que del lado izquierdo integra la función multiplicada por la constante, y del lado derecho dice integra la función normalita y al resultado multiplicarlo por esa constante. Ajá. Entonces esa es una forma de verlo, esa es una propiedad. Muy bien, entonces una propiedad que tenemos que, por ejemplo, la integral de
x elevado a cierta potencia va a ser que le vamos a sumar arriba un 1. Recuerdan que en cálculo diferencial, pues arriba se le restaba 1, pues aquí como vamos al revés, arriba se le va a sumar 1. Y se va a dividir entre ese mismo elemento. Entonces, si recuerdan, en la derivada se multiplicaba. Entonces aquí no, aquí se va a dividir, justamente por ser el caso opuesto. Entonces, ejemplos. Si ustedes tienen, por ejemplo, la integral de x, esto es igual, arriba, bueno, si es x nada más, arriba es exponente 1. Entonces, se le suma 1 y ahora tenemos exponente 2. Y se divide entre el mismo exponente. Por supuesto, al final se le tiene que sumar una constante. ¿Por qué? Porque esas constantes normalmente se pierden cuando se hacen las derivadas. Entonces aquí vamos a ponerle también una constante. A veces cuando nosotros resolvemos algún problema en específico, pues ese número lo omitimos. En el caso, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales, muchas veces esa constante nos ayuda porque existe una gran cantidad de posibilidades y si nosotros damos algunos datos del problema, vamos a saber qué número es ese y vamos a poder resolver el problema pues gratamente, y con eso podemos incluso hacer predicciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de x cuadrada, esto sería, le sumamos 1 arriba y lo dividimos entre el mismo número y le ponemos una constante. Si tenemos x a la 5, entonces arriba le sumamos un 1 y lo dividimos entre el mismo elemento. Si tenemos, por ejemplo, menos 7, pues arriba le sumamos 1. Pero sumarle 1 a menos 7, pues es menos 7 más 1, que sería x a la menos 6. Y ya dividido entre menos 6. Y ya le sumamos una constante. Por cierto, la integral de una constante es la constante que multiplica a x. Si nosotros tenemos la integral de x elevado a una fracción, pensemos un medio, que eso sería raíz cuadrada de x, ¿verdad? Entonces, le sumamos 1 arriba, que sería un medio más 1, y lo dividimos entre el mismo elemento, la misma cantidad. Pero bueno, un medio más 1 son 3 medios. Y entonces esto es x elevado a la 3 medios dividido entre 3 medios. Si nosotros aquí utilizamos la regla del sándwich, es decir, le ponemos un 1 aquí abajo y aplicamos la regla del sándwich, nos queda de la manera siguiente. 2 veces x a la 3 medios dividido entre 3. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la integral de x a la
menos 4 tercios. Entonces esto sería x elevado a la menos 4 tercios más 1 dividido entre la misma cantidad. Menos 4 tercios más 1. Y aquí le añadimos una constante. Entonces, menos 4 tercios más 1, pues recuerden que el 1 lo podemos expresar como 3 tercios. Entonces nos quedaría menos 1 tercio. Y abajo también, más una constante. Aplicamos nuevamente la regla del sándwich, poniendo un 1 aquí abajo. Y entonces nos queda menos. Menos 3 por x a la menos 1 tercio. Hasta ahí todo bien. Los que recuerden, por ejemplo, cómo utilizar bien los exponentes, esto podría quedar también así. Bajamos el signo eliminamos el signo menos del exponente bajando la x. Entonces nos quedaría menos 3 dividido entre x a la 1 tercio. Luego entonces x a la 1 tercio es raíz cúbica. Entonces esto sería menos 3 dividido entre la raíz cúbica de x. Y pues este es el mismo resultado, pero más bonito. Y bueno, vamos ahora a ir sobre las áreas. Por ejemplo, pensemos en nuestra gráfica. Y vamos a tener la siguiente función. Esta función desde 0 hasta... Vamos a poner un 2 aquí. Y la función va a ser justamente x cuadrada. Y queremos conocer el área bajo esta curva. Entonces, bueno, la altura máxima justamente sería f de 2, que sería 2 al cuadrado y que sería 4. Vamos a ponerlo aquí, f de 2, que sería 2 al cuadrado y 4. Entonces la integral, lo que haríamos aquí sería integrar desde el 0 hasta el 2 la función x cuadrada. Y entonces lo que hacemos es que, bueno, al momento de integrarlo, nos quedaría x cúbica entre 3 desde el punto inicial 0 hasta el punto final 2. Y entonces aquí tendríamos 2 elevado al cubo entre 3. Menos, aquí menos es de la fórmula. Así es como se evalúa. Entonces evaluamos en el de arriba y después restamos la evaluación en el de abajo. Por supuesto, ya saben, si es negativo, pues habrá que hacer multiplicación de signos. Entonces menos 0 al cubo entre 3. Pero sabemos que 0 al cubo entre 3 pues es 0. Quedándonos 2 al cubo entre 3. 2 al cubo sabemos que son 8. Y entonces el resultado sería 8 tercios. Entonces el área bajo la curva es justamente 8 tercios. Observe que
Obsérvese que el área completa, digamos si fuera el rectángulo completo, sería un rectángulo de base 2 y altura 4. Ajá. Lo cual nos diría que justamente el área del rectángulo sería 8. Sin embargo, aquí nos está diciendo que es justamente la tercera parte del área de ese rectángulo. Bueno, pues espero que pues hasta aquí llegamos con esta sesión. Espero que haya quedado claro. Saludos.